Querida comunidad de TCN Periodismo Digital, es un gusto para mí volver a tener una edición de Cabina Parlamentaria. Este espacio en donde hemos venido comentando los diversos acontecimientos de la coyuntura política en Ecuador, la región y el mundo también, cómo no. A lo largo de estos últimos casi 15 meses, tal vez un poco más. Y hemos hecho una paralización en estos últimos meses, debido pues a que hemos estado en un proceso de reestructuración interna, de recanalización de todo el proceso, de lo que significa el contenido de la plataforma TCN Periodismo Digital. Y es un gusto también anunciarles a través de este espacio de que volvemos a estar en las diversas redes, tanto como Twitter, Facebook, obviamente YouTube, y también pues en la cuenta de TikTok que abrirá TCN Periodismo Digital. Uno de los espacios históricos de esta plataforma comunicativa e informativa es precisamente Cabina Parlamentaria. Yo soy Fabián Paredes Vanegas y vamos a hacer una especie de compendio, de resumen de los elementos coyunturales más importantes de estos últimos meses en la política del Ecuador. Tomando en cuenta de que este espacio que ustedes ven a mis espaldas, la sala mayor de la Asamblea Nacional, de la función legislativa y fiscalizadora, al contrario de lo que muchos hablan de el poder legislativo, ¿no? Hemos insistido en eso, de que para entender la política es importante también hablar la política, no hablar de política, sino hablar la política. Que la política hable a través de los diversos sujetos políticos y de quienes hacemos investigación, análisis, comunicación y acción política también, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque el Estado no tiene repartidos los poderes. El Estado tiene un solo poder, si es que es un Estado soberano, indisoluble, ¿no es cierto? Si es que es un Estado con doctrina, con historia nacional, con identidad cultural, con soberanía, ¿no? Con identidad, con proyecto, con un programa económico, que se ha puesto los pantalones largos en el concierto de las naciones del mundo. Si es que es un Estado así, tiene un solo poder, expresado en diversas funciones. Entonces, no es de que es la función legislativa, el poder legislativo por acá, o el poder ejecutivo por allá, o el poder militar, eso para otros tipos de Estado, ¿no es cierto? Si es que tratamos de un Estado en las características mencionadas, solamente tiene un poder y se expresa en diversas funciones. Y la más importante de las funciones en una democracia, ¿no? Es precisamente la del Parlamento, la del legislativo y obviamente la de la fiscalización. Esta función ha sido suspendida, como todos sabemos, ¿no es cierto?, por esta figura constitucional, legal, que es que existe en la Constitución del Ecuador, que es la muerte cruzada. Esta muerte cruzada es una especie de invento de folclorismo, ¿cierto?, que sin embargo tiene algún antecedente, que vamos a tocarlo también en este espacio, ¿cierto? La muerte cruzada no es sino el resultado de la crisis del intento democrático del Ecuador que aparece en 1979. En 1979 se hace el retorno después de la dictadura militar al voto universal a través de lo que se denomina pues
el sufragio electoral y la democracia en pleno, es decir, la decisión política del soberano, que es el ciudadano, el mandante, ¿no? Porque otro de los temas, digamos, de tocar, si existe este término llamado, si existe en la realidad, el término sí existe, pero si existe en la realidad este sujeto al que se le llama pueblo. ¿Existe o no existe el pueblo? ¿O es otro elemento de la demagogia electoral? Ya hemos de tocar ese tema en alguna otra edición. E inmediatamente, ¿no es cierto?, en 1979 para 1981 desaparece el primer presidente electo, el doctor Jaime Rotosa Aguilera. Pero ya para el segundo, entonces le sucede su vicepresidente, Osvaldo Hurtado, quien venía de un movimiento social, era el movimiento demócrata cristiano. Ya en el poder, de pronto este movimiento social, que no era partido, se encuentra con todo el poder, se encuentra en la presidencia. Desde ahí levantan el partido Democracia Popular Lista 5, Bandera Verde, que es la que le representa a la democracia cristiana pues, en varios países del mundo. Pero ya para ese entonces se pone en tela de duda, ¿no es cierto?, la posibilidad de la caída antes de cumplir el periodo del presidente Hurtado y luego también del presidente León Febres Cordero. Recordemos que el presidente León Febres Cordero hubo intentos de llevarle a juicio político, incluso fue objeto de un secuestro por parte de comandos de la Fuerza Aérea Ecuatoriana y el vicepresidente estuvo, pues, se lo conoció como el serrucho, precisamente porque decían que estaba conspirando constantemente para que éste caiga. Y ya desde entonces, inmediatamente, es decir, 1979 al 80, 81, 84, 85, ya venían las caídas consecutivas de los presidentes. 3, 4 casos que han habido de presidentes que han terminado el periodo con las justas, que algunos pues hubiese sido preferible que no lo terminen. Y es decir, el intento democrático del Ecuador cae en crisis. Es por ello que se generó un proceso de este invento, de este folclorismo político denominado muerte cruzada, para que no existan demagogias como eso de que el Congreso le declara loco a un presidente, o la posibilidad de que algunos militares le hayan drogado a otro presidente para subirle casi a empujones a un helicóptero y que abandone Carondelet, o incluso que haya semanas enteras de revuelta, de manifestación social, luchando en un proceso contra las fuerzas del orden del Ecuador por retirarle o hacer expresión la sociedad civil, la sociedad entera, de si algún presidente pues cae en una deslegitimidad política. Para que en esa situación, como ya se va viendo, de que es una constante, y ojalá no sea en el futuro una constante, de que los presidentes pierden legitimidad porque hacen una pésima administración, porque mienten en su programa y en el momento de administrar el Estado hacen otra cosa, ¿no es cierto? Entonces, es una especie de que somos malos y como somos malos, entonces mejor pongámosle esta figura de la muerte cruzada. Alguna figura parecida existe en las democracias de Europa. En América, pues prácticamente es inexistente. 1 o 2 casos que se estaban por ahí con alguna figura parecida. El Ejecutivo suspende el Parlamento, ¿no? Y en esta ocasión, el presidente Guillermo Lasso lo ha hecho constitucionalmente, de manera legal. Sin embargo, estaba otra figura a días, a horas de cristalizarse, que es la figura del juicio político.
que para nuestro concepto el juicio político en el Ecuador no debería llamarse juicio político, porque este término de juicio tiene una connotación de un proceso judicial. Y fue tanto alrededor de este juicio político que tuvo el primer trimestre y segundo semestre de este año, que más opinaban abogados sobre el juicio político. Si es que es legal, si es que no es legal, si es que habían las pruebas, si es que no habían las pruebas ¿de qué? De un juicio. No debería llamarse juicio político y es algo que tiene que reformarse en la Constitución política. Lo que tiene que llamarse a esta figura es el balance político de aceptación pública del Ejecutivo. Que es lo mismo, pero que en sociedades de no tan elevada formación política como es la ecuatoriana, se confunde, la sociedad confunde que le están haciendo un juicio político, un juicio al presidente sin pruebas. Y es en donde se atrapa, se utiliza o se mal utiliza esta figura. Pero la figura real debería ser un balance político de legitimidad. Y en ese balance político de legitimidad se mira si es que el legislativo tiene o expresa a través del legislativo la confianza del soberano, del votante, ¿no? Y en este caso estaba más que evidente de que el presidente Guillermo Lasso no tenía la legitimidad suficiente. Un gobierno, ese es el tercer punto que estamos tocando, un gobierno fallido, un fallido intento de gobierno y de administración pública del señor Guillermo Lasso Mendoza, en una especie que es digno de un análisis bastante profundo de estudio y de investigación, porque no se trata de un improvisado. Guillermo Lasso es parte de la democracia cristiana, precisamente, que estábamos hablando de Eduardo Hurtado, y ha estado en algunos gobiernos, fue parte de algunos gobiernos. El gobierno de Yaní Maguad, el propio gobierno de Eduardo Hurtado estuvo muy cerca, en el gobierno de Lucio Gutiérrez, muy cercano, no fue parte, pero muy cercano, incluso por propia boca de él y ratificado por el otro sujeto, se habla de que le financió, no se habla, sino Guillermo Lasso lo ha asegurado, de que financió un dinero para la campaña de Rafael Correa. Y Rafael Correa lo ha aceptado. Dicho, sí, así fue, ¿no? Recuerden que tanto Rafael Correa como Guillermo Lasso vienen del mismo tronco político ideológico, que es la democracia cristiana. Que es falso de que Rafael Correa es socialista o comunista, eso ha sido totalmente falso. Rafael Correa y el correísmo nació al calor de la democracia cristiana, es decir, de las universidades católicas, de las corrientes lasallanas, de los procesos de base de la concepción social de la iglesia, y muy vinculada a los procesos tanto de la banca, al proceso liberal y a los procesos de administración y de burocratización del Estado. Ese es otro tema que también ya lo tocaremos. Pero estábamos hablando de este gobierno, de esta experiencia fallida de administración de Guillermo Lasso. Primero viene con un antecedente en la administración. Viene cubierto por la sombra de su tío, de su cuñado, el señor Danilo Carrera, que era un viejo militante y beneficiario de los cuidados de la gente del Partido Social Cristiano, sobre todo del ingeniero León Febres Cordero, que llegó a acumular en 2, 3 décadas casi todo el poder público en el Ecuador. Danilo Carrera fue un beneficiario y fue un fiel adicto seguidor de León Febres Cordero. Eso le posibilitó
que guíe a su joven cuñado, Guillermo Lasso, por esa ruta. Pero León Febres Cordero siempre tuvo cierta duda en ese ojo clínico que tienen los viejos políticos, hablando de viejos no por peyorativo, sino por acumulación de experiencia, esos experimentados políticos. Siempre tuvo dudas y no le abrió las puertas de par en par del Partido Social Cristiano a Guillermo Lasso, como sí lo hizo con su cuñado, de más edad, más cercano a él, y que efectivamente pues lo mantuvo siempre en el Comité Olímpico Ecuatoriano. Guillermo Lasso levanta su partido, el partido creando oportunidades en el año 2011-2012, como un joven bastante activo, carismático, sincero, con los valores del siglo XXI, ¿no? Que es la verdad, la transparencia, el uso de los medios de comunicación, una comunicación horizontal, lejos de los dogmas del siglo pasado, de la izquierda, de la derecha, sino más bien ágil, más bien dinámico, incorporador, como fue el desaparecido César Monge. Y en ese proceso, Guillermo Lasso tal vez se confía o es una práctica de la burguesía, ¿no? De la burguesía tanto financiera como de la burguesía industrial, que es otra de las separaciones que ya hemos de realizar en uno de nuestros programas también. La burguesía industrial y la burguesía financiera, aunque son burguesías, funcionan de distinta manera y tienen contradicciones entre ellas. Por circunstancias de la vida, César Monge desaparece a las semanas de posesionado de Guillermo Lasso y es claramente que el gobierno de Guillermo Lasso no tuvo un denominado frente político. Esta figura la absorbe su coach en marketing político, Iván Correa, y luego se entrega a la gente de Osvaldo Hurtado, de la democracia cristiana, para que le den conduciendo políticamente sus 10 años de campaña política y sus otros 10 años de incorporación en el Estado, o sea, 20 años de proceso tiene Guillermo Lasso para llegar al poder y en un proceso, por eso digo que hay que hacer investigación, cómo 20 años de trabajo se pulverizan tan infaustamente. Nunca tuvo un frente político. Viene la señora Alexandra Vela, de la democracia cristiana, títere de Osvaldo Hurtado. Luego vienen por ahí 2 o 3 más asesores vinculados a la misma línea. Recuerden que esta gente de la democracia cristiana buscó tomarse el partido, creo, porque fueron rechazados históricamente por los ecuatorianos a su partido, a la democracia popular, que no pudo subsistir. Partidos como el Partido Socialista, o partidos como el Partido Social Cristiano, o el Partido Izquierda Democrática, que vienen de la vieja partidocracia, sin embargo han logrado subsistir porque han tenido cierta aceptación en diversos periodos electorales. Incluso la Izquierda Democrática perdió el registro electoral, luego volvió a sacar firmas, la gente le volvió a dar la confianza y regresó a la palestra electoral. Pero la democracia cristiana ha sido rechazada siempre y sin embargo tiene más gobiernos y está dispersa y buscan captar, cooptar, apoderarse de este partido, creo. Y luego entra el proceso de paro del año pasado, el año 2022, en donde Guillermo Lasso tiene una poca respuesta de carácter político, más bien una respuesta policíaca, más bien una respuesta de represión, más bien de una respuesta de opinión alrededor de las redes sociales. Su imagen quedó muy débil, se engrandeció la imagen de Leonidas Issa, que también les hizo daño. No estamos hablando de la CONAI y Leonidas Issa, pero esas ínfulas de que triunfaron, que efectivamente triunfaron en esa pugna, en esa maniobra política con el gobierno,
pensaron que ya estaban a la luz de una toma del gobierno, una toma del poder, y esa fantasía también se ha desplomado en menos de un año. Entonces, luego viene el proceso del juicio político, un proceso que se abre a través de denuncias de los medios de comunicación, y quisiera subrayar de los medios de comunicación digitales, de los colegas de La Posta, de un medio de comunicación digital, y luego recoge eso un sector de las bancadas legislativas, luego otros, y enfrentan un juicio político al cual el gobierno siempre dijo que no tenían los votos, que estaba superado, que estaba controlado, y solamente a 24, a 48 horas de que se ejecute el juicio político, se gane el juicio político, Guillermo Lasso salga destituido por un juicio político que no debería llamarse juicio, sino un proceso de legitimidad pública, que ya estuvo dado por el fracaso de las 8 preguntas en el plebiscito de este año, ¿no? ¿Cómo voy a perder varias preguntas? Es decir, hubo un rechazo total a inicios de este año 2023 al gobierno, que fue efectivamente una consulta popular y se convirtió más bien en un plebiscito para ver la aceptación del presidente. Luego se evidenció eso en encuestas privadas, en sondeos privados, y hábilmente, no de manera política, sino de manera de marketing, de mercadeo, entiéndase por mercadeo, provocar que la gente haga cosas que no tiene necesidad ni quería hacer, ¿no? Y le cambia un poco la percepción de la gente para que la gente le vea como la mala a la asamblea y no al ejecutivo. Pero es que quien no está haciendo las obras es el ejecutivo, el presidente. Pero es que quien no está cumpliendo el programa es el ejecutivo, es decir, el presidente. Pero ¿quién tiene los problemas relacionados con su cuñado, que está relacionado a su vez con gente muy cercana de la mafia albanesa? Es el presidente. Sin embargo, la gente aceptó el cierre del legislativo por un proceso de una campaña de publicidad que esperamos que el próximo gobierno fiscalice esos fondos en publicidad que hizo el gobierno de Guillermo Lasso, que superan incluso al Goebbels del Ecuador, al señor Fernando Alvarado del gobierno de Rafael Correa, su coideario, por cierto. Ambos son demócratas cristianos. Entonces, se cierra el Congreso, se cierra la Asamblea, estamos estos meses sin una democracia rara. Como hay no puede haber democracia sin la función legislativa, definitivamente no lo puede haber, pero se supone que ahora estamos en democracia, es decir, fue un proceso constitucional. Y luego ya se presentan 2 aristas. Esto, ¿cómo se comprueba? ¿Cómo se debió haber comprobado? Es decir, si es que el Ecuador tenía un rechazo profundo en la Asamblea, en los 137 supuestamente vagos, utilizando la terminología de algunos sectores. El presidente entonces tenía la obligación de candidatizarse para estas elecciones de agosto del año 2023 y demostrar de que precisamente fueron los vagos los que tenían el rechazo de los ecuatorianos y él el favor político. Pero no lo hace precisamente porque las encuestas no le dan, confirmando de que el balance político llamado en el Ecuador juicio político lo tenía perdido. Perdió políticamente el juicio de la historia política este gobierno fallido de Guillermo Lasso. Impresionante, porque ¿cómo se puede hacer eso con una expresión de un gobierno de 10 años de campaña
con un favoritismo de los sectores de la industria, de la banca, de la empresa privada, que favorecían un gobierno de tal perfil, un gobierno de carácter liberal, un gobierno de carácter amplio, democrático, de fronteras abiertas, de que se cristalicen todos esos elementos con los que supuestamente estaban reprimidos por anteriores gobiernos. ¿Cómo se puede fracasar con tal apoyo social, empresarial, financiero, nacional e internacional? Es como que le hagan tirar un penal a un jugador de fútbol que cobre un penal sin arquero, en donde lo más difícil es fallar el gol. Y precisamente falla el gol. Eso es lo que le ha pasado al gobierno de Guillermo Lasso. Es un gobierno de carácter fallido, un gobierno fallido. No se lanza tenía la obligación de haberse lanzado a la elección y demostrarle que la asamblea era la mala, la asamblea era la vaga, la asamblea era la ociosa, y el ejecutivo sí tenía el respaldo del... Pero no es de que no se lanza solo él, sino no participa el partido, creo. Que es esta duda de lo que va a pasar con alguna gente de Creo, serán captados por la democracia, lo que era la democracia popular, ahora se llamará Creando Oportunidades, cambiarán todo su tema de promocional y simbólico para el marketing. Y no solo que ya no tenemos asamblea estos meses, legislativo, sino que tampoco tenemos ejecutivo. Prácticamente la opción política del Ecuador, la opinión, el día a día de la decisión, la acción, la marcha política del país, es como que el Ejecutivo se haya muerto con el Legislativo. No pasa nada. Alguna opción de que se ha ido de viaje, de que va a subir los impuestos, va a bajar los impuestos. El Ejecutivo, prácticamente el Ecuador está marchando con el piloto automático. Mucha presencia de noticias policíacas, de noticias de crónica roja, y algo rellena la vida política del Ecuador, el proceso electoral que inmediatamente se entra ahí. Pero eso no tiene nada que ver. Olvidémonos, quitémosle un momentito todo el proceso electoral. Políticamente en el Ecuador no pasa nada. No pasa absolutamente nada. La misma muerte cruzada, entonces hay que trabajar legislativamente, eso hace el legislativo, sobre una reglamentación y unos nombres adecuados de estas figuras como juicio político, como muerte cruzada, como las funciones del Estado. Y alrededor hay algunas voces medias fascistas, medias dictatoriales, que hablan que hablaron en su momento de que muerta la asamblea, entonces también disuelva la función de control social, disuelva la función de carácter electoral. Es decir, como que venía un Führer, no expresadas por el presidente constitucional Guillermo Lasso, sino por adláteres alrededor, gente alrededor que empieza a azuzar algunas figuras públicas con unas ideas de terror, unas ideas terroríficas. Gente vinculada a la jurisprudencia, gente vinculada a los partidos políticos, gente vinculada a ex militares, ex policías. Tienen una especie de pensamiento totalmente terrorífico, que empezaron, sí, ya se eliminó el legislativo, presidente, entonces ahora a tirar bala a todos,
a disolver también la función ejecutiva. El problema está en el ejecutivo, no en el legislativo. Por eso entró en crisis la democracia, vuelvo y repito, desde el año 80-81. Porque este es un país con excesivo poder presidencialista. Este es un país de carácter vertical. Y la posmodernidad, el mundo, camina hacia un mundo de carácter horizontal. Por eso no se halla. Por eso no se halla. Entonces, finalmente concluimos con esto. El gobierno de Guillermo Lasso es un gobierno de carácter fallido. Pero también sucedió algo en estas últimas semanas, ¿no? En este último mes, prácticamente ya, la posesión de las nuevas autoridades locales, prefectos o presidentes de gobiernos parroquiales, alcaldes, municipales, provinciales. Ya lo hemos dicho en otras ocasiones, TCN tiene un editorial alrededor de ese tema, que es uno de los editoriales, alrededor de que este periodo que asumen estos gobiernos intermedios también van a entrar en crisis profunda y definitiva para entrar en un proceso de reforma o de nuevo elemento de carácter constitucional y normativo respecto de las localidades que son fundamentales en la estructura del Estado. En este periodo se va a evidenciar de que los gobiernos no son gobiernos, los gobiernos locales. No tienen capacidad de gobernanza, no tienen capacidad de relación con sus fundantes, no tienen ubicación del sujeto histórico, no tienen elementos de provocación de una economía igual. No son gobiernos, solo tienen el nombre de gobiernos autónomos descentralizados, pero no han sido gobiernos, han sido un elemento burocrático del Estado que está dependiendo de los recursos del gobierno central y de los impuestos del trabajo de la ciudadanía. Eso no es ser gobierno. Eso no es ser gobierno. Y a nivel administrativo, a nivel financiero, estoy hablando de toda la figura de esto de gobiernos autónomos descentralizados, con una o dos excepciones, tal vez. Y ya estamos a un mes, estamos cerrando el mes de junio, el primer semestre del año, y vemos que los gobiernos autónomos no despuntan, no van a despuntar, sea del partido político que sea, porque esta figura legal está en crisis. Ya estuvo en crisis, sino que se la tapó por el tema de la pandemia. Y antes del 2017 únicamente se los utilizó para legitimar ese excesivo presidencialismo. Entonces, es lo que pasó, va a pasar con los denominados alcaldes, alcaldesas en todos los 24 provincias del Ecuador, que ha sido uno de los elementos de más alta coyuntura política en estas semanas, en estos meses. Y el otro elemento, consecuencia de aquello, es precisamente la convocatoria a elecciones. No vamos a hablar de los candidatos porque ya nos estamos retrasando en esta oportunidad. Recuerden que este es el programa Cabina Parlamentaria de TCN, Periodismo Digital, que se restablece luego de algunos meses, unos pocos meses en donde hemos estado fuera de la nube, fuera de nuestras redes sociales, ¿no? Pero sí, el otro elemento es la convocatoria a los procesos electorales, en donde lo que quisiéramos rescatar en este espacio de análisis de cultura política es de que estas elecciones ponen en evidencia la desaparición, la ausencia, el membrete sin cuerpo de lo que se denominan partidos políticos. No existen partidos.
no existe esa doctrina política, esa doctrina de vida, esa filosofía, esa corriente ideológica, esa formación de cuadros, esas estructuras vivas, ese partido que represente a un elemento o a varios elementos, identidades sociales en una sociedad. No existe. Solo existe el CNE como ahí, como algunas agrupaciones que dicen este es partido político, puede participar en elecciones, este es movimiento, puede participar en elecciones. No hay militancias. Y lo que hay es unos 3, 4 dueños, caudillos de estos denominados partidos políticos sin bases, sin militancia. Como estas elecciones fueron particulares, les tocó armar candidaturas y tenemos unos candidatos en donde los candidatos, los sujetos individuales, son los que le arrastran a la denominada organización político-electoral, partido político o movimiento político-electoral. Hasta ahí vamos a quedarnos en esta oportunidad. En este programa de TCN Periodismo Digital tenemos unos 35 o 40 minutos para esta conversatoria, este análisis de coyuntura y tocando un poco lo que ha pasado estos meses. Luego ya tocaremos en unas 2 semanas el proceso ya electoral, puntualizando las corrientes, los partidos, las organizaciones, las candidaturas, las y los candidatos y sus vicepresidenciables, algunos elementos que nos permitan a la comunidad de TCN, Periodismo Digital, a sus organizaciones, a las marcas que confían en nosotros, ¿no es cierto?, tener mejores luces para las decisiones de agosto de este año. Como siempre cerramos saludando a algunos de las ciudades, de los pueblos, de las provincias hermosas que tiene el Ecuador. En esta ocasión quisiéramos saludar a esta fiesta de el Inti Raymi, que precisamente se está dando o se da en el calendario occidental luego de la tercera semana de junio, ¿no? Este proceso de la cosecha del maíz, este rito, este ritual, esta riqueza de reencontrarse con el sol, como un dios, ¿cierto? De esas culturas prehispánicas, ¿no? Llámese incas, o llámese quitus, o llámese caras, o llámese peruanes, etcétera, etcétera. Ese elemento vinculante con la madre tierra, ¿no? El sol, la tierra, el maíz, el trigo, la cosecha, el sembrío, etc. Luego, con el aporte cultural de Occidente, de Europa, del Reino de Castilla primero, luego España, ¿cierto? Somos hijos de esa mixtura, de ese diálogo cultural, ¿cierto? Y entonces ahora tenemos las famosas fiestas de Inti Raymi, ¿cierto? Con algunas mezclas de lo prehispánico, hispánico, etc. Y se están desarrollando fiestas en todo el callejón interno, que son las del Inti Raymi, de la adoración al sol, al Padre Sol, pero que están maquilladas con nombres hispánicos de la colonia, ¿no? Las fiestas de San Juan, las fiestas de San Pedro, las fiestas ¿no? Vemos en cantones pequeños del Carchi, de Imbabura, de propio Pichincha, ¿no? De Cotopaxi, de Tungurahua, de Bolívar, de Cañar, de Chimborazo, de Azuay. Se está en este proceso de conmemoración del Inti Raymi, aunque los nombres de los cantones tengan muchos nombres de los apóstoles, San Juan, San Pedro, etc. Pero en el fondo es el Inti Raymi. Entonces queremos saludar a toda esa diversidad de carácter cultural, ya sea andina o esa diversidad religiosa, a todos, absolutamente todos, ¿no es cierto? Respetando los principios, respetando las creencias,
¿cierto? Y pues que este proceso, esta época de cosecha, que luego de junio estamos entrando a otro periodo de carácter climático. Recuerden que la humanidad, si no fuera por las religiones, asumamos de que la humanidad no tuviera religiones, las divisiones culturales se debían por el tipo de sembrío y de cosecha con la tierra. Y estamos entrando pues precisamente a otro periodo climático que va a enfrentar el Ecuador y la región. Climático, ¿no? Y obviamente de sembrío y también de cosechas. Así es que soy Fabián Paredes, agradezco al equipo de TCN Periodismo Digital. Vamos a estar reestructurando nuestra parrilla. Conmigo nos estaremos viendo más seguido. Gente de cabina parlamentaria, muchas gracias. Un gusto para ustedes. Sus comentarios, síganos por favor en nuestras redes, ¿no es cierto? La campanita, el pulgar arriba en YouTube, en Twitter, en Facebook y también próximamente en todas las redes sociales. Y en la página web de TCN Periodismo Digital.